Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctora, bueno, perdón por la larga introducción, pero era necesario tener en cuenta este caso en particular. Yo le pediría que nos describa con sus palabras técnicas, pueden ser, cómo se define la subrogación de vientres, que es lo que se está investigando que habría ocurrido aquí en Córdoba y en Buenos Aires con este caso. Bueno, lamentablemente el caso cordobés no es el único en la República Argentina, mucho menos en el mundo, pero la realidad es que tenemos muchos casos de mujeres, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad económica, que acceden a prestar su vientre para gestar al niño de otras personas, ¿no? La práctica en sí consiste en que a través de técnicas de reproducción humana asistida se crea un embrión a partir de gametos femeninos y masculinos que pueden pertenecer o no a las parejas o personas que contratan la práctica, y una vez formado ese embrión se transfiere a una mujer que va a aportarlo los meses de la gestación, y una vez que da a luz, tiene la obligación de entregar ese niño a quienes lo han solicitado, a los comitentes, llamamos nosotros en el campo jurídico, ¿no? Es decir, Ujú. sea una pareja o sea una persona sola. Esto en términos generales. La verdad es que hay muchas posibilidades y muchas diferencias también. En algunos casos, la misma gestadora también aporta sus óvulos. No es la realidad de esta mujer que estamos hablando del caso cordobés, por lo que ella, por lo menos en lo que salió publicado en el diario, no conozco de forma directa la Ujú. causa, y no es, esto se ha tratado de evitar, pero sí hay muchos casos donde la misma mujer es la que aporta sus óvulos. Por lo tanto, también biológicamente la mujer no solamente es la gestante, sino biológicamente es la madre. Entonces, estas prácticas se han hecho cada vez más habituales. Hay algunos países, muy pocos en el mundo, que aceptan este tipo de actividad comprendida dentro del campo comercial, es decir, con fines lucrativos. Solamente 6 países la aceptan en todo el mundo como una práctica comercial. Ucrania es uno de ellos, la India en su momento también lo fue, hoy es mucho más restrictiva. En su momento ha habido lo que se conocía como granjas de mujeres que las tenían en un espacio todas juntas, simplemente gestando para otros en la India. Qué Y increíble, ¿no? es tremendo, es la explotación de la mayor vulnerabilidad de estas mujeres también. Como una Y película, perdón, doctora, pero como una película de terror, ¿no? sí, pero la Qué realidad supera la increíble, ficción, qué como decimos increíble. muchas veces, Claro. ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces no nos enteramos de estas cosas. Entonces, la realidad es que, si bien 6 países, como yo les contaba, lo admiten a nivel internacional, otros 33 países prohíben concretamente la gestación subrogada, Mm. y otros 26 en el mundo la admiten con ciertas restricciones o admiten la modalidad que se conoce como altruista, es decir, que quien sea la portadora tiene que ser una amiga o familiar de la pareja o de la persona que contrata, digamos, el Mm. servicio, que encarga el servicio. Y en estos casos también tenemos casos increíbles como bebés que están biológicamente vinculados al padre, por ejemplo, porque ha aportado el esperma. A la mujer que aporta los óvulos es la tía hermana del otro hombre, pareja del que aportó sus gametos, y la portadora es la abuela, Qué ¿no? bárbaro, qué Ay, Entonces, increíble. este es un caso en Estados Unidos, uno de los primeros que se conoce en la historia también. Entonces, la realidad es que hay casos muy cruentos, y que muchas veces olvidan las necesidades tanto de la madre como de los niños, ¿no? Que es como este caso cordobés, que termina abandonado. claro. Lamentablemente, yo les decía, no es el primer caso, también ha habido casos donde el chiquito nace con alguna enfermedad o nace con síndrome de Down, y en esos casos los padres comitentes lo abandonan, Mm. no lo retiran, entonces ese niño queda sin una filiación establecida. En otros casos
nacen gemelos, cuando en realidad la pareja quería uno solo, entonces elige a uno y al otro lo abandona. Entonces, estos no son, lamentablemente, casos aislados. Vemos que cada vez son mayores las situaciones problemáticas en este sentido. Concretamente en Argentina tenemos este caso ahora cordobés, pero también ya tenemos un antecedente de una pareja alemana que gestó en la República Argentina con una mamá mendocina, se llevó al chiquito a Alemania, y a la chiquita, es una nena, bueno, allí no está permitida la gestación subrogada, por lo tanto, cuando se detecta, retienen a la niña y están todavía tratando de dilucidar si esa niña la devuelven a la Argentina, porque no tiene nacionalidad alemana, pero tampoco tiene padres, ni en Alemania ni en Argentina. Qué increíble. Entonces, bueno, situaciones como estas, como les decía, desde el plano humano, si lo hablamos en este sentido, pone como sobre el tapete un montón de discusiones, tanto éticas, pero también legales, ¿no? Porque todo esto se opone a gran parte de la normativa que está vigente en nuestro país. Se vulneran derechos del niño, claramente, porque incluso imaginando que este niñito hubiese llegado en su embarazo a término y su mamá francesa lo hubiese retirado de aquí, se viola, por ejemplo, su derecho a la identidad. Ese niño nunca va a poder saber que tiene una mamá que lo gestó, y que nos guste o no nos guste, aunque el gameto no haya sido conformado, digamos, el embrión, perdón, no haya sido conformado con gametos de la mujer gestante, en el embarazo se transfieren hormonas y se transfieren muchas cosas de la madre al niño. Por lo tanto, también, y esto está acreditado científicamente, por lo tanto, bien sabemos nosotros, ¿no? Las mujeres que hemos sido madres, sabemos que nuestro bebé reconoce nuestra voz al nacer, reconoce nuestro aroma, reconoce un montón de elementos que no le son enseñados, sino que son innatos y que son propios de la biología humana. Entonces, todo eso se quiebra y se rompe con la maternidad subrogada. Se quiebra el derecho del niño a conocer cómo ha sido gestado, cómo ha sido concebido, incluso a través de las técnicas. No tiene derecho nunca a conocer a la madre que lo gestó, ni a los donantes de gametos a través de las técnicas. No tiene derecho a las raíces nacionales, porque no tendrá tampoco la nacionalidad argentina, si él quisiera tenerlo. Entonces, como vemos, bueno, amén de que hay un montón de otros principios jurídicos, como el principio de igualdad filiatoria, la determinación de su estado filial al momento del nacimiento, hay un montón de elementos legales que se rompen en casos como los de estas prácticas. Y también, un elemento no menor, es la mirada sobre la mujer que ha gestado, ¿no? Claro. La mujer que gesta ve limitado en la mayor parte de los casos toda su libertad. Tiene muchísimas restricciones. Los contratos de maternidad subrogada, la verdad que si ustedes leen algunos de estos contratos, se les erizaría la piel, ¿no? Porque estas mujeres no tienen decisión sobre su propio cuerpo, no pueden elegir al médico que las va a tratar, no pueden elegir dónde dar a luz o cómo dar a luz, porque generalmente estos partos se planifican previamente en espacios específicos que determinan quienes contratan la práctica. En general son cesáreas, en general no hay un apoyo psicológico, restringen su libertad para salir del país, restringen su libertad para tener incluso relaciones sexuales con su propia pareja. Claro. Terrible. Claro. Doctora, perdón que le interrumpa. Nosotros recién poníamos el aire en la pantalla ahí para quienes siguen a Radio María a través de YouTube o por streaming. Esto que estamos viendo ahora es una especie de volante o de publicidad que suelen hacer estas agencias que, como ha dicho, por ejemplo, en este caso dice una agencia porteña, una agencia que se ve que tiene montado toda la organización allí. Este volante dice, ¿no? Grande, con un dibujo de una mujer embarazada, gestación subrogada, se ofrece importante compensación en dólares, medicina prepaga, seguro de vida, contención médica y psicológica, todos los gastos de gestación cubiertos, viáticos, ropa de embarazo, niñera, etcétera.
búsqueda de madres que quieren trabajar en alquiler de vientre. Trabajar en alquiler de vientre. Excelente apoyo laboral y médico, excelente paga. Si ya sos mamá y tenés entre 25 y 38 años, háblame para más información. ¿Qué dice, doctora, la ley? O, a ver, si algún fiscal ve este volante, lo encuentra en la calle o en algún medio de comunicación, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que investigarlo? ¿Esto es un delito? Bueno, la realidad es que en Argentina no se permite la contratación sobre partes del cuerpo humano. Lo mismo que yo no podría comprar o vender un órgano, un riñón, un corazón para un trasplante, por ejemplo. Esto está prohibido por ley. Por lo tanto, no, esto no podría darse, tampoco puede ser objeto de un contrato, porque las partes del cuerpo humano no pueden, digamos, son un objeto reservado y no podrían ser pactados en este sentido. Por lo tanto, aquí hay una vulneración incluso en todo el espacio público. No son los últimos casos. Es cierto que por ahí uno no encuentra publicidad en la televisión, por ejemplo, pero si vamos a las redes sociales la encontramos a millones, y carteles como ese que ustedes muestran, aquí en Ciudad de Buenos Aires también lo hay. Por ejemplo, en zona de Bajo Flores el año pasado se relevó también otro que te interesa alquilar tu vientre, y con las mismas promesas que ustedes podían mostrar recién, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, que habría que tomar medidas, que habría que rastrear estas clínicas. Hay algunas investigaciones que ya pesan sobre algunas clínicas, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, en Córdoba también, por lo que se considera, este tipo de cosas se considera trata de personas. Está incluido dentro de tanto el marco internacional de la lucha contra la trata, como en nuestra propia ley argentina, que tiene que ver con la protección de mujeres. Nosotros tenemos la ley 26.364, que habla justamente sobre la prevención y sanción de la trata de personas, y dentro de la definición de lo que se considera trata, sabemos de que es cuando se mantiene a una persona en cierta condición de esclavitud o de servidumbre, cualquiera sea la modalidad, o sea que la maternidad subrogada ingresa dentro de esta definición. Por lo tanto, sí hay algunos ya fiscales que están interviniendo en distintas causas donde se investigan prácticas concretas. Todavía no hay resultados, todo esto está en procesos. Bueno, de hecho ya hay imputados tanto abogados como médicos, psicólogos, distintos profesionales en este sentido. Así que sí hay ya, nosotros tenemos en la Argentina la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que es una de las ámbitos del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante este tipo de investigaciones. Doctora, bueno, realmente es tanto el desconocimiento que uno se queda mudo escuchando, ¿no? En torno a este tema. Respecto a este niñito de Villa Allende, este bebé, que bueno, nos quedamos pensando todos que quedó abandonado, llegamos hasta ahí. Tengo entendido que fue en custodia en una familia que lo tiene Sí. temporalmente y después pasaría a adopción, es lo que yo tengo entendido que sucedió. Digo, el marco legal de todo esto sería como necesario, porque me parece que da origen a cualquier situación de la vida que nace, ¿no? Que llega al mundo en un lugar donde quizás nadie lo espera, como le pasó a este nene, a este Sí. bebé. A ver, acá me gustaría hacer una disquisición en este punto. Nosotros, es cierto que en la República Argentina no tenemos una ley específica sobre maternidad subrogada, ni que la apruebe ni que la prohíba, digamos. Eso es cierto, pero esto no quiere decir de que casos como estos no tengan otra legislación aplicable. Es decir, no es que hay al contrario de lo que muchas veces en los medios o en el ámbito público se quiere hacer creer, acá no hay un vacío legal. Y esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso en el que intervino justamente sobre maternidad subrogada sobre fines del año 2024, en el mes de octubre. Nosotros tenemos en nuestro Código Civil una clara legislación respecto de cómo se determina la maternidad, incluso en los casos donde hay técnicas de reproducción humana asistida de por medio.
La ley es clara, el artículo 562 establece que la maternidad, en estos casos, es de quien da a luz, es decir, quien da a luz es la madre, y dice que además se va a determinar el vínculo respecto de la otra persona que también haya prestado su consentimiento previo, libre e informado. Es decir, la maternidad se acredita en los casos de reproducción asistida por dos elementos. Primero, el hecho de haber dado a luz. ¿Sí? Este es el elemento principal. Y el segundo, tener este consentimiento previo, libre e informado a la práctica. Entendemos que en este caso, como en todos los demás que se practican, quien da a luz y quien también firmó un consentimiento, más allá de que en ese consentimiento ella declare no tener voluntad procreativa, es madre y por lo tanto debe inscribirse como hijo de esa mujer. O sea, Bien. no sé cuál es la situación en este momento de este chiquito de Córdoba. Esta es una de las grandes dudas que a mí me dejan, digamos, lo poco que conocemos del caso, es si este chiquito hoy tiene una filiación establecida. Porque, digamos, lo que está en juego es su estado de familia. Hoy es como que ese chico es nacido de nadie y no pertenece a nadie, digamos, vincularmente hablando, ¿no? Tremendo. No en el sentido de un objeto. Ahora, Entonces, doctora, perdón, pero digo, de acuerdo con lo que ha dicho usted, hay jurisprudencia en la Argentina, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, pongámoslos para este caso en particular, no le daría la razón a la mujer que dio a luz este hijo, que ella dice, no, yo no soy la madre. Bueno, para esta jurisprudencia, esta mujer que lo tuvo, es la madre. efectivamente es la madre, Es ¿no? la madre, Es pero la no madre. pero no lo lo quiere. abandonó. Claro. Exactamente. Claro. A ver, en esos casos como en otros, donde la madre sí podría ser, digamos, la gestante podría ser biológicamente la madre real del niño, biológicamente hablando, pueden de alguna manera decir no estoy dispuesto, no puedo, no tengo la capacidad de criarlo, no quiero criarlo y darlo en adopción. Sí. Ahí entra un régimen particular que tiene que ver con la adopción, que está muy bien establecido y que la última reforma ha tenido muchísimos ajustes en lo que tiene que ver con la protección del niño en los casos de adopción, que no se da para nada en los casos de técnicas de reproducción asistida, donde habrá un juez que intervenga, que evaluará las condiciones de la persona que lo va a adoptar, que evaluará que ese lugar sea el mejor para atender a las necesidades que tenga ese niño, y lo dará en adopción en esa instancia. Pero para eso, primero debería, a mi modo de ver, determinarse que la madre es quien lo ha dado a luz y esa mujer, dentro de 45 días, conforme a lo que dice la ley, debería dar su consentimiento para que ese chico sea dado en adopción. Claro. Ese sería lo que correspondería legalmente. No sé si es lo que se ha aplicado en este momento, entiendo que hay organismos intervinientes, Sí. pero bueno, la determinación filial es la primera obligación que tiene el Estado, es decir, apenas nace un niño debe determinarse quiénes son las madres, padres de ese niño, en cualquiera de los casos. Tantos Claro. padres desesperados por un bebé, ¿no? Buscando la adopción, seguramente va a encontrar. Sí. Ojalá que no pase tanto tiempo, digo, entre el nacimiento y la adopción real, Sí. ¿no? Sí, Ojalá. sí. Tengo otra pregunta, Ceci, no sé si te pido el Adelante. permiso para hacerlo. Es tu turno. Digo, porque claro, este caso, como algunos otros que conocemos, son los casos que a uno le hacen pensar, reflexionar, digo, sobre la inhumanidad que hay detrás. Pero hay otros casos, doctora, que nos enteramos a veces como buena noticia en los programas de televisión de gente muy famosa, muy conocida, que va a otro país y vuelve con su hijo o hija. Detrás de estos casos también puede ser que estas posibles trata de personas, digo, puntualmente la compra o no de partes Sí. del cuerpo, como vemos que ocurren en estos casos que nos dan temor, miedo, sorpresa. Mire, a nivel internacional, la relatora especial de la ONU en tema mujeres ha dicho que aquí hay trata de personas en relación a la mujer. Lo ha hecho en dos informes, uno en el año 2018, otro en el año 2019, y este año la actual relatora especial de Naciones Unidas va a volver a expedirse
en contra de la maternidad subrogada por todo lo que esto implica, y esto es a nivel internacional. Mucho más, digamos, cuando hay este traslado incluso de niños de un país a otro, porque ella lo que dice es que hay trata de personas en relación a la mujer y también del niño de alguna manera, y sobre todo hay compra-venta de niños, algo que también está prohibido conforme la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde tenemos amplias resoluciones en este sentido, donde justamente el protocolo facultativo de la Convención, ya en el año 2000, define, fíjense ustedes, y esto, si me permiten, se los voy a leer porque Sí, para claro. ser exacta, el artículo 2 de este protocolo define la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o cualquier otra retribución. Es decir, esta es la definición, fíjense que se da perfectamente en los casos de maternidad subrogada porque hay un pago, ¿sí? Incluso cuando se la quiere llamar de altruista, hay una compensación económica que se ve positiva para la gestante, pero si miramos el número va mucho más allá de lo que es la compensación, es decir, hay un pago concreto, hay una transferencia de ese niño, es decir, no solamente física porque se entrega al niño, sino que además jurídicamente se transfiere la responsabilidad parental y la filiación sobre ese niño, y hay un intercambio entonces del niño contra el pago del dinero. Entonces, como vemos aquí, hay una figura de compra-venta de niños. Comercial. Sí, comercial, y incluso, vuelvo a repetir, aunque se la considere altruista, salvo muy pocos casos donde realmente son familiares y demás. De hecho, algo que plantea la relatora es que incluso en los casos en que se considera altruista, hay que investigar muy a fondo, porque es muy probable que haya un fraude a la ley en este sentido, y que realmente no exista tal ni amistad ni vínculo de parentesco. En algunos casos se determina muy fácilmente y en otros no. Entonces, a ver, uno puede entender que realmente las personas que quieren tener un hijo y no pueden por un problema físico o por la causa que sea, digamos, son personas sufrientes. Seguro. Y esto lo tenemos que entender, no a veces miramos con la lupa o con una mala intención. Aquí la verdad es que debemos decir de que en muchos casos, la mayor parte de ellos, son personas que sufren, personas que en el fondo lo que quieren es conformar una familia. El problema es que a veces no se dan cuenta del alcance que esto tiene, no se dan cuenta que también son objetos de un comercio internacional, donde también ellos son de alguna manera víctimas, que están sujetos a cláusulas que impone el mercado de la reproducción asistida, y donde a veces tampoco ellos saben muy bien cuál es el juego que deben tener. Doctora, te hago una consulta que a mí ahora sí, dialogando, se me viene. ¿Se da el comercio más que madres deseosas de un niño subroguen vientres, por ejemplo, en América Latina? ¿Se da esa dirección de comercio? En general, las agencias que se dedican a esto, porque hay agencias intermediarias que son en definitiva las que se llevan la ganancia, porque ni ponen el cuerpo ni ponen el dinero, sino que se lo llevan. Estas agencias van buscando los países donde la legislación sea más permisiva. Claro. Y donde la cosa sea más fácil. En los últimos años, Ucrania era un gran país porque Ucrania ofrecía y lo tenía permitido. Después de la guerra esto vino a romperse de alguna manera. En India, como yo les contaba, también era muy permisivo. Después de que se descubrieran estos casos, se establecieron algunas leyes de restricción. Entonces, bueno, eso también fue cortando como las prácticas en esos países y salieron a buscar hacia otros rumbos, y ahí entró Latinoamérica en juego. Colombia hoy es un país muy empleado para esto. La Argentina también lo era, de alguna manera, porque también teníamos jueces que eran muy permisivos a aceptar este tipo de prácticas, tanto de manera previa, cuando se pedía una autorización judicial, como posterior, cuando el niño ya existía y lo que se pedía era eliminar a la mujer gestante de la partida de nacimiento y colocar a los nuevos padres, digamos, como padres de la criatura.
Y la verdad es que hemos tenido una jurisprudencia, si uno analiza todos los casos civiles que nosotros estamos estudiando ya hace algún tiempito, la mayor parte son receptivos de aprobar este tipo de prácticas. El fallo de la Corte en el mes de octubre vino a cortar un poco esa práctica. Pero en la realidad, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado se detuvo una pareja de franceses que se estaban yendo de la Argentina con un bebé. Sí. Y ahí se había detectado que esta pareja había entrado unos días antes sin ninguna criatura y después habían intentado salir, que incluso como no pudieron hacerlo en una primera oportunidad, lo hicieron luego intentaron salir luego con la madre para poder ir al exterior. Entonces, de alguna manera esto vino a cortar la práctica, pero la realidad es que las clínicas siempre van buscando el hueco donde tengan la oportunidad. Por eso es tan importante, digamos, hay países como España, por ejemplo, que concretamente prohíben la práctica. Pero eso no impide de que igualmente realizan la práctica fuera, como en México, por ejemplo, España tiene muchos casos mexicanos, y después llevan al niño a España y exigen el reconocimiento filial porque ya ha pasado un tiempo y claramente el niño se crió en una determinada familia y hay un vínculo. Entonces exigen a la justicia que acepte ese tipo de casos. Lo mismo pasa en otros países con regulaciones donde se permite, pero con ciertas restricciones, como Gran Bretaña, también tienen casos que se dan así. Entonces, aquí la única posibilidad que nosotros vemos, y por eso apoyamos al acuerdo de Casablanca, es lograr un acuerdo y una abolición internacional donde se prohíba la práctica en todos los países. Porque si no, esto se va a seguir sucediendo, escapando, echa la ley, echa la trampa, dice el viejo dicho, y esto sucede en todos los países del mundo. En el país que te lo prohíben, te vas al de al lado y lo haces en el de al lado. Entonces, la única manera sería lograr un acuerdo internacional que lo prohíbe y lo regule, digamos, prohibitivamente. Eso es lo que está proponiendo la Declaración de Casablanca. ¿Dónde se puede conocer, acceder para todos aquellos que quieran profundizar en esta declaración, doctora? ¿Está en algún sitio web o simplemente poniendo en Google Declaración de Casablanca? Sí, lo pueden buscar como Declaración de Casablanca por la abolición universal de la subrogación, ¿no? De la maternidad subrogada. Hay un enlace que después, si quieren, se los puedo compartir para que lo dejen a disposición. Perfecto. Pero bueno, yo quiero agradecerles también este tiempo y el espacio que me han dado, porque me parece que es muy importante que la comunidad toda tomemos conciencia de lo que esto implica, de los daños que implica, de los daños a las mujeres. Ustedes que llegan a mucha gente que está en los barrios, que los escucha y que sabe de las necesidades económicas, de por ahí de la vecina de enfrente y que está pensando en hacer estas prácticas. Si ustedes buscan en internet, buscan en YouTube, hay muchos testimonios de mujeres que han prestado sus vientres y después han sufrido las consecuencias de la práctica en carne propia. Hay estas propagandas que ustedes mostraban antes que decían seguro de vida. ¿Por qué establecer un seguro de vida en estos casos? Porque realmente la vida de la mujer está en riesgo. Qué bárbaro. Doctora, ¿y qué hay que hacer si uno se encuentra con un caso o conoce que hay, no sé, una mujer que está en esta situación de vulnerabilidad y que está por acordar algo así? ¿Cuál es la responsabilidad Lo primero ciudadana, sería ¿no? hablar con la propia mujer para que no lo haga. Este es mi primer consejo, sobre todo porque las personas que están más cerca son probablemente las que la mujer más escuche ante un caso de necesidad. Acercarse a alguna entidad que por ahí pueda tener otros recursos para acompañar, desde la orientación familiar, desde la orientación personal a esas mujeres. Y en su caso, yo sugiero hacer la denuncia ante la Protex o ante la oficina local, que bueno, esto también depende, y esto lo sabemos en la Argentina, depende de cada jurisdicción, depende de cada partido, las oficinas son distintas y el nivel de respuesta también es distinto, ¿no? Habrá gente que va a ocupar más y dará una pronta respuesta, y en otros casos que no tanto, ¿no? Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo. Seguiríamos hablando de esto porque realmente es, bueno, conmovedor. Es una situación que se da, que ataca sobre todo a la vulnerabilidad. Y siempre nos preocupa eso, ¿no? Tenemos que estar recibir la vida como viene, dice el Papa,
pero bueno, hay que atender, ¿no?, las circunstancias para que esta vida sea realmente digna, que se respeten los derechos de todos y la dignidad humana. Hay un mensajito Sí, sí, solamente, Javi, sí, te sí, digo, que sí, claro, habla Ceci. de esto, ¿no? Ujú, De que estas prácticas se alejan de la voluntad de Dios. ujú, Un poco era también, me parece interesante ujú. asociarlo en este punto. Totalmente. La dignidad de las personas que están involucradas en esto, tanto de la mujer, de los niños, incluso, como les digo, en muchos casos de los propios contratantes de la práctica, también se pone en juego su dignidad. Así que lo mejor que podemos hacer como comunidad es ser solidarios, es estar cerca de los que sabemos que lo necesitan, de los que a veces están pensando hacer una cosa u otra, que en muchos casos es gente sufriente, y poder estar ahí cerca Mm, aconsejando para que se tomen las mejores decisiones. excelente. Doctora Lorena Claudia Bolsón, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, gracias por todo lo que ha compartido aquí en Radio María Argentina. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos Hasta Muchas días. luego. gracias.